¿Por qué, sargento, vaga por el camino de Santiago como si en casa abundaran los espectros? De principio a fin fue una carrera gloriosa, y sus años soleados con una esposa afable le han traído una hija querida. La observé hoy, una doncella más hermosa, mientras bailaba con su muselín azul alrededor de un mayo de ginto. Nunca se había alegrado. Sí, la observé hoy también casualmente, dijo el sargento. Mi hija ahora, comenzó de nuevo, tiene la misma edad que una que conocí cuando nosotros, de la línea y la vanguardia de Fort Longhope, una mañana de agosto, unos pocos elegidos, asaltamos San Sebastián. En España la tragedia de San Sebastián se apilaba como un escombro más de la guerra. No hay grandes discursos, no hay grandes condenas denunciando lo que sucedió. San Sebastián ha sido arrasada. Y lo más grave no es la destrucción, sino el silencio que la sigue, salvo una excepción. El Duende de los Cafés, un periódico liberal de Cádiz, ha dicho lo que nadie más se atreve a decir. El Duende exige lo que la diplomacia no parece ni preguntarse: verdad, reparación y justicia para una ciudad aliada que ha resultado envuelta en cenizas. La reacción británica no tarda y Wellington está irritado. Escribe una larga carta. Su tono es tajante y sus palabras demasiado duras. Y entonces dirige su lero acusador hacia los franceses. Según el comandante británico, fueron los propios franceses quienes, al verse derrotados, decidieron incendiar la ciudad. Afirma que al entrar por las brechas, sus tropas ya encontraron edificios en llamas, y que a pesar de la confusión, sus hombres intentaron contener el incendio y salvar lo que se podía. Acusa a los dirigentes españoles de tergiversar lo ocurrido. Se queja del jefe político de Guipúzcoa por ocultar la realidad. Además le acusa como el principal instigador de las informaciones que publica el Duende. Y en un giro aún más controvertido, Wellington lanza una acusación velada contra las propias víctimas. Dice textualmente que le resulta extraordinario que algunos acusen a sus tropas de tales hechos y sugiere que si hubo heridas o maltratos cometidos sin armas de fuego, entonces habrían sido puros accidentes, fruto del caos del combate, casi como si las víctimas fuesen las culpables de estar allí en un momento inadecuado. Dice de forma contundente que la culpa no fue suya, la culpa fue al fin y al cabo de quienes les obligaron a tomar la fortaleza por asalto. Pero para el Duende de los Cafés y los habitantes de San Sebastián, la historia es otra. Thomas Graham llamaba a sus hombres la hez de la tierra. Para él eran una mezcla entre mercenarios, soldados sin disciplina, reclutas forzosos y hombres marcados por la brutalidad de la guerra. Sabía perfectamente lo que podía ocurrir si no le ponía límites. Soldadesca se desmandó y ni siquiera sus propios oficiales pues, fueron capaces de detener esto. Incluso algunos de ellos, bueno, según los testimonios, colaboran con la rapiña y con toda clase de barbaridades. Otros no. Hagamos honor al alférez del 8º de cazadores, si no me falla la memoria, del ejército portugués, que se comportó como todo un caballero, defendió incluso a señoritas donostiarras amenazadas pues, por los abusos que se estaban cometiendo, ¿no? Pero bueno, en conjunto pues aquello fue algo similar a Badajoz, por ejemplo, ¿no? Se desmandó la tropa totalmente. Ha habido toda clase de teorías sobre el tema, pero bueno, lo que queda ahí es una ciudad en la que se entra al asalto, entra tropas que no son precisamente licenciadas por la Universidad de Oxford y el resultado pues fue aquel. La imagen que Graham dejó para nosotros es aún más perturbadora. En su retrato oficial aparece una ciudad ardiendo, San Sebastián ardiendo. Él se muestra con una expresión altiva y orgulloso de su gran hazaña.
Problemas con los británicos ha habido constantemente. Ha habido cierta historiografía, sobre todo en el siglo XIX, y luego la vulgarización de esa historiografía en el siglo XIX, que ha querido ver una actitud deliberada por parte de los británicos a la hora de tomar ciudades españolas, como es el caso de Badajoz o como es el caso de Donostia, ¿no? En el caso de San Sebastián. En el caso de Donostia-San Sebastián ha habido incluso teorías que decían que deliberadamente el ejército español quería destruir esa ciudad por una venganza hacia el foralismo vasco, etcétera. Bueno, la verdad es que la historia es una ciencia social, pero ciencia al fin y al cabo, y las cosas o se demuestran o no se demuestran. Entonces, demostrar es bastante difícil, ¿eh? Hablar, digamos, desde la visceralidad es fácil, pero demostrar que tanto Badajoz, por ejemplo, como el caso de Donostia-San Sebastián, o el caso de los destrozos que hubo en la llamada Casa de China, en el Retiro de Madrid, que también fue un auténtico varapalo para la economía española, pues no se sabe o todavía no se podría establecer con certeza absoluta que los mandos aliados, y sobre todo los británicos, perpetrasen este tipo de actitudes contra ciudades aliadas en el sentido de decir que una vez tomadas, esas ciudades tenían que ser utilizadas por los ejércitos aliados para acabar con la invasión napoleónica en España, ¿no? Badajoz es un caso claro y San Sebastián es otro caso clarísimo. Como te he dicho en la pregunta anterior, Pedro Manuel de Ugarte Mendía, en calidad de arquitecto, ingeniero, etcétera, etcétera, se le pone a trabajar. De hecho, los ingenieros militares británicos estaban bajo las órdenes de Pedro Manuel de Ugarte Mendía en esas labores de reconstrucción de las defensas de la ciudad. Evidentemente, de eso no hay ninguna duda. Para Wellington y para el alto mando aliado, conservar lo más intactas posibles plazas fuertes como Pamplona o como Badajoz, como Donostia o como San Sebastián, por decirlo en su nombre oficial, era esencial. No tenía ningún sentido arrasar una ciudad que luego podía ser atacada por los franceses en un contraataque y bueno, pues era un auténtico desastre, ¿no? Lo que nos consta, lo que nos debería costar, es que controlar a las columnas de asalto desesperadas, a las Forlorn Hope, en un momento como un asalto a una ciudad, normalmente iban alcoholizados, como digo, no son precisamente, excúseseme la broma, licenciados en Oxford, ni gente de clase alta. Muchos estaban sacados de las cárceles, se les daba a elegir entre el ejército y la cárcel o la deportación. Australia, por ejemplo, pues bueno, era difícil. Y como digo, los testimonios, por ejemplo, en San Sebastián apuntan a eso, ¿no? Como incluso los oficiales dicen, bueno, si no puedes vencerlos, únete a ellos, ¿no? Y como hubo oficiales, como es el caso del alférez José Carrasco y algunos otros, cuyos nombres no nos han llegado, pues bueno, que tratan de poner orden. Pero, en fin, los tiros por la espalda a los oficiales, pues no es algo que se iba a descubrir ese día, ¿no? Esta es la situación. Desde luego, sí que es cierto también que Gran Bretaña tuvo un papel muy ambivalente, hay que decirlo todo, con respecto a lo que era su aliada de circunstancias, España en ese momento, ¿no? Desde luego, el levantamiento madrileño de 1808 para los británicos fue un auténtico alivio. Eso se vio claramente durante la campaña del norte entre 1808 y 1809. Sir John Moore, tiene que sacar el único ejército del que dispone Gran Bretaña en esos momentos. Si no es porque los españoles están cubriendo la retirada, generales como Gabriel de Mendizábal, por ejemplo, que ya lo he mencionado. Sabemos mucho de Dunkerque, ¿verdad? Gracias a las películas, etcétera, etcétera, pero poco sabemos de este Dunkerque napoleónico. Bueno, John Moore, que deja la vida allí, en Coruña, pues, en fin, tiene que contar con ese ejército aliado, con ese ejército español en ese momento, para poder sacar ese único ejército. No le queda más remedio a Gran Bretaña que tener como aliada a España, y gracias sean, loado sea el cielo que tiene esa aliada, y puede volver y tiene, pues, digamos, un antemural, que es el ejército español más o menos reorganizado, que está conteniendo a los franceses para que ellos se reorganicen en Portugal. Pero, sin embargo, pues bueno, Gran Bretaña durante todo el siglo XVIII, desde que ha dejado de ser aliada de España, que lo era hasta 1700, hasta la Guerra de Sucesión, no tiene precisamente buenos sentimientos ni
de ningún tipo, amistosos por supuesto, hacia España, porque España es una potencia rival y una potencia que le ha infligido muchísimas pérdidas. Piénsese, por ejemplo, en la batalla de Cartagena de 1741. Y ese es solo un caso. Durante toda esta guerra que dura hasta 1748, el vapuleo que sufre Gran Bretaña a manos de Francia y España aliadas es constante. Entonces, pues evidentemente, aliados sí, porque no me queda más remedio, pero si me puedo tomar la revancha, pues hombre, aprovechemos también para tomar la revancha. Luego van a cambiar las cosas también. Durante la guerra carlista, la primera guerra carlista, Gran Bretaña se ha quedado aislada después del Congreso de Viena. Dice, necesito que haya potencias liberales en el continente. De ahí que se manda una legión auxiliar británica a partir de 1835 a España para ayudar a la monarquía liberal. Esa es la ambivalencia de Gran Bretaña, ¿no? Por un lado te necesito, por otro lado te odio. Y si te puedo fastidiar y tomarme la venganza, la guerra de independencia de Estados Unidos. Francia y España dan otra soberana paliza a los británicos ahí. Claro, eso está muy reciente. Luego, sin embargo, durante las guerras revolucionarias, la guerra de la Convención, pues bueno, en Tolón, por ejemplo, que nuestro querido Sir Ridley Scott nos lo ha recordado en su denostada película Napoleón, ¿no? Bien, la flota española y la flota británica están asediando Tolón, en ese momento en el cual el joven Napoleón consigue hacer sus primeros méritos, ¿no? Bueno, ambivalencia total entre entre España y Gran Bretaña, y luego, pues claro, da para sospechar que, bueno, pues esa especie de dualidad, ¿no? Por un lado te necesito, pero por otro lado no quiero que me molestes y quiero apartarte, digamos, de lo que sería la primera escena política y bélica internacional, pues haya estado siempre, ¿no? Concluyo con esto, las guerras de independencia criollas, ya se sabe quién se metió de por medio allí a hacer todo el daño posible y a conseguir que ese imperio español que no habían conseguido tomar en 1741 a través de Cartagena de Indias, pues quedase destrozado. Y bueno, pues ya se sabe lo que ocurre con las balcanizaciones, ¿no? Separado un gran conglomerado político en distintos pequeños conglomerados políticos, siempre para la potencia que le interesa es mucho más fácil de manejar. Así que la actitud de los británicos con respecto a ciudades como Badajoz o como San Sebastián, pues entra dentro de ese doble juego, de esa ambivalencia, ¿no? Probablemente a Wellington le fastidió muchísimo lo que ocurrió en Badajoz y más todavía lo que ocurrió en Donosti y San Sebastián en 1813. Pero, en fin, pues ahí quedan los términos, ahí queda la cosa, ¿no? Sobre todo por el tema de que, claro, San Sebastián sobre todo era una plaza fuerte que estaba enfrente de lo que era Francia, y si estaba la ciudad devastada, era imposible mantener tren logístico, un mínimo de higiene, que no crease epidemias, etcétera, etcétera, que las hubo después de todos los destrozos que hicieron y de todas las barbaridades que se cometieron, pues mal íbamos, porque no se iba a poder defender la ciudad, otra vez iba a pasar lo que había ocurrido en 1812, en fin, Wellington, su destino pendía de un hilo, esa es la verdad. Andrew Roberts, un gran historiador británico de las guerras napoleónicas, ya dice que incluso en la campaña de Waterloo había gente, los Whigs, que luego se llamarían liberales en Gran Bretaña, que estaban deseando que Wellington volviese a tropezar para firmar una paz de conveniencia con los franceses, y nos alegramos muchísimo porque este tipo es un Tory y a nosotros los Tories no nos gustan, y es un estirado y un aristócrata, y en fin. En San Sebastián, si hubiese habido otro desastre de esas características, como el que hubo en Burgos en 1812, pues estaba finished, como dicen los británicos, ¿no? Estaba acabado Wellington y su carrera política y militar. Así que todo esto hay que considerar. Tanto el embajador británico en Cádiz, Henry Wesley, el hermano del que sería el duque de Wellington, escribe a Londres acusando al gobierno español de permitir calumnias. Y Wellington responde lo mismo, que no debe dar explicaciones a la regencia española, sino a los ministros de su majestad en Londres. Y así, entre cartas diplomáticas, excusas, justificaciones, sin mucho ímpetu y sin la actitud necesaria para conocer la verdad, esta se va enterrando. El 8 de septiembre de 1813, apenas una semana después del incendio que arrasó la ciudad, un grupo de ciudadanos se reúne en el caserío de Aizpurúa, en el barrio rural de Zubieta, que hasta entonces pertenecía a la jurisdicción donostiarra. Allí no había representantes militares
ni representantes del ejército aliado. Eran vecinos de la ciudad, antiguos regidores, comerciantes, artesanos profesionales y miembros destacados de la comunidad local, que habían logrado sobrevivir al asalto del 31 de agosto y al incendio que arrasó el 80% de la ciudad. Lo que les llevó a reunirse en Zubieta no fue una convocatoria oficial, sino una reacción natural ante la destrucción de sus propios hogares. San Sebastián estaba en ruinas, sin gobierno efectivo ni recursos, y buena parte de sus habitantes vagando de aquí para allá. Por lo que este episodio es de los más significativos. En lugar de sentarse con desesperación, se pusieron a trabajar. Redactaron actas y nombraron comisiones, y comenzaron a plantear nuevas propuestas. Estas sesiones se convirtieron en una alcaldía provisional y en un espacio de toma de decisiones colectivas. Allí también se recogió una voluntad nueva de reorganizar el gobierno de la ciudad. Se solicitó la formación de un nuevo ayuntamiento constitucional, de acuerdo con la Constitución de Cádiz de 1812, y se propuso organizar una jura formal de la Constitución como un símbolo de la continuidad legal y política. Esta casa es la antigua casa Olózaga. Olózaga era el propietario, uno de los potentados de San Sebastián, y fue el primer ayuntamiento de la ciudad después de 1813. Hay que tener en cuenta que el ayuntamiento había sucumbido pasto de las llamas y no tenía un lugar donde reunirse en la corporación municipal. Por eso Olózaga cedió su casa y aquí fue la primera reunión del ayuntamiento de San Sebastián para empezar a preparar lo que vendría posteriormente, que es lo que llamo yo la resiliencia donostiarra, que es intentar reconstruir la ciudad de San Sebastián. Es un hito importante del cual se conserva solamente una pequeña placa en la fachada del edificio como recordatorio. Se pensó incluso en decir, bueno, pues para borrar, digamos, del todo esta masacre, esta horrible noche y lo que ocurrió en los días siguientes, pues quizás deberíamos construir en otro lugar. Deciden quedarse donde ha estado asentada desde la Edad Media la ciudad y deciden reconstruirla. Se crea una junta de reconstrucción y en esa junta de reconstrucción pues interviene un oficial del ejército que aparte de eso es arquitecto, que es Pedro Manuel de Ugartemendía. Ugartemendía, natural de Azpeitia, había nacido en 1761. Y había recorrido media Europa como ingeniero militar. Era un personaje muy singular, muy formado y con una visión moderna de lo que debía de ser una ciudad. Con José Javier Pichebrote he discutido muchas veces si podía ser parte de la red de contrainteligencia o no. Es curioso porque es un oficial de línea y sin embargo no cruza las líneas, El gobierno de Cádiz consideraba que todo aquel oficial que estuviese en territorio ocupado y no cruzase las líneas se le declaraba traidor o por lo menos sujeto a ser investigado una vez que se fuesen liberando las ciudades y lugares que estaban ocupados, ¿no? Por la sencilla razón de que el ejército necesitaba oficiales de carrera. Si esos oficiales de carrera se quedaban en territorio ocupado, con eso se daba a entender, bueno, pues que no eran muy leales a la justa causa de la nación. Esto no ocurre con Pedro Manuel de Ugartemendía, Se queda en Tolosa, en Guipúzcoa, en todo ese momento, y sin embargo, cuando llega el momento de reconstruir la ciudad, se le elige a él para hacer ese papel. Esto es importante porque tenía que encargarse de las fortificaciones de la ciudad. Es decir, después del asalto no solamente se tenía que encargar de reconstruir la ciudad en ese estilo neoclásico, que hoy día es uno de los conjuntos neoclásicos más bellos y mejor conservados, o casi mejor conservados de toda Europa, que eso también hay que destacarlo. Se tenía que encargar de las defensas de la ciudad, cosa que a un afrancesado, pues hombre, no sería muy recomendable encargarle ese trabajo. Y no solo eso, sino que Ugartemendía, tal y como destacaba yo en la biografía que salió en su momento en el año 2021, salió en 2021 la biografía de Pedro Manuel de Ugartemendía, y yo allí destacaba que, bueno, que a pesar de esa actitud de él durante la guerra, no solo se le encarga la reconstrucción de la ciudad y sus defensas, sino que el camino logístico que debía sacar todo el bagaje del ejército aliado para la invasión de Francia es encargado él, como ingeniero, aparte de arquitecto, es un ingeniero que trabaja en el campo de la ingeniería militar y consigue que Wellington desde Pasajes pueda sacar todo su tren de artillería, bagaje, refuerzo, etcétera, etcétera. Curioso, ¿no?
Eso de entender que quizás en las redes de contrainteligencia que había en San Sebastián, como la de Joaquín Gregorio de Goicoa, pues es posible que él actuase también según ese doble juego. Ese es el indicio, por así decirlo. Bueno, hasta ahora esas son las pruebas que tenemos. Pedro Manuel de Ugarte Mendía, pues bueno, es un hombre de inteligencia muy despejada, como se ve en esta biografía que te comentaba, titulada En mitad del camino de Napoleón, precisamente, ¿no? Por eso de ese camino logístico que saca desde Pasajes todo el tren de ataque para invadir Francia por el sudoeste. El 28 de mayo de 1814, Ugarte Mendía presentó un plan para la nueva San Sebastián. No era una reconstrucción, era una refundación. Su idea era borrar el trazado medieval. Propuso una ciudad con un orden completamente nuevo. Una plaza central octogonal, de la que saldrían las 8 calles principales, como los radios de una estrella. Todo el conjunto se completaría con manzanas rectangulares y 2 plazas más, una semicircular junto a la iglesia de Santa María y otra en el puerto. Era un diseño ambicioso, inspirado en los modelos ilustrados de Versalles. Organizaban el espacio urbano con simetría, amplitud y racionalidad. Ugarte Mendía insistía en varios principios: higiene, salud, seguridad y belleza. Las calles estrechas, decía, debían desaparecer. Los callejones oscuros y sinuosos eran focos de enfermedades y de inseguridad. Las nuevas vías debían de ser rectas y anchas, con buena canalización. Las casas altas y resistentes al fuego. Una ciudad pensada para el tránsito, el comercio y la vida pública. Está en la Junta de Reconstrucción de la Ciudad. Él y su mujer hacen grandes negocios urbanísticos con la reconstrucción de la ciudad. Y bueno, él tenía unos proyectos pues bastante avanzados, no diré que fantasiosos, pero dentro de lo que es el neoclasicismo, él estaría a la altura, por ejemplo, de Boulez, que es un arquitecto visionario francés del neoclasicismo. Es un ejemplo de todo esto. Dentro de la Junta de Reconstrucción hay personas, digamos, más atemperadas, por así decir, y le convencen de que haga pues una reconstrucción de la ciudad, sí, de acuerdo a las nuevas ideas higiénicas, de mayor iluminación, mayor ventilación, etcétera, etcétera, que es lo que tenemos ahora, pero menos visionaria, menos en el estilo de Boulez, ¿no? En el Boulevard se recuerda, ¿no? Hoy día, junto al kiosco de música, parte de lo que era el diseño original. Eso es lo único que ha quedado a la vista, por así decir, de lo que quería hacer Ugarte Mendía. El resultado pues es una ciudad neoclásica, como digo, un conjunto neoclásico maravilloso que se invita a visitar para disfrutar de lo que fue un modelo de ciudad neoclásica, y esto es lo que reconstruye Ugarte Mendía sobre las cenizas y sobre la desgracia, porque aquello fue, vamos, un auténtico trauma para la ciudad. Ocurrieron cosas muy feas, muy terribles. El resultado es la parte vieja tal y como hoy la conocemos: manzanas regulares, edificios de 3 alturas y cierta uniformidad estética, con calles rectas, plazas abiertas y un sistema de abastecimiento de aguas mucho más eficaz. Una ciudad que ahora sí estaba preparada para el siglo XIX y que sentaría las bases del progreso económico desarrollado a lo largo del siglo XX. Al hablar de cómo la ciudad continuó hacia adelante, está el nombre de un poeta que nunca está de más de recordar. Hablamos de José Vicente de Echegaray. Echegaray era un poeta popular, cronista de un verso de su tiempo y protagonista de la primera gran comparsa tras la tragedia, la famosa Arzagoquia, o comparsa de los pastores. Echegaray no solo escribió los versos de esa comparsa, sino también actuaba como un personaje que quedará en la memoria, Aita Melchor. No hablamos de un carnaval cualquiera. Hablamos de una comunidad que, entre escombros y cenizas, con proyectos de reconstrucción aún brevemente avanzados, aún entre ruinas, decidió vestirse de fiesta para reivindicar que la ciudad seguía viva. Echegaray fue capaz de mezclar esa mezcla de orgullo, dolor y esperanza, y lo hizo desde las canciones más populares y apegadas a la tradición. Hasta 1853 Echegaray escribió para todos: villancicos, himnos, canciones, comparsas, versos para inauguraciones, para bodas, para la reconstrucción y para cada acto público que los necesitara.
Su vida discurrió entre los muros de su ciudad. Murió en la calle 31 de agosto, frente al atrio de Santa María, allí mismo donde empezó la tragedia y también la reconstrucción. Y su obra, Festarra, no es solo un libro de versos, es un testimonio íntimo y cultural de la propia ciudad. Este ha sido el último vídeo en el que hemos querido conmemorar el asedio de San Sebastián. Quiero dar las gracias de nuevo a Carlos Rilova y por supuesto a José María Leclerc, de quien recomiendo su libro de aquel verano de 1813, donde son los protagonistas quienes nos narran prácticamente minuto a minuto lo que sucedió en aquellos fatídicos días. Recordad que el canal es un proyecto también que viene de la mano de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, un grupo desde el que nos dedicamos a estudiar y a divulgar la historia, también a recrearla. Recreamos a los fusileros cazadores de la Guardia Media Imperial y también editamos la revista Leigel, que podéis descargarla gratis en nuestra web. Si os ha gustado el vídeo y la serie sobre San Sebastián, dadle like y suscribiros a nuestro canal para más contenido. A todos los aficionados de la Revolución y del Imperio, no olvidéis que nada se pierde mientras el valor permanezca. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, adiós.